espacio de enseñanza. En este día domingo, pues, en el cual sabemos que es el día del Señor, un día especial en el cual, pues, Dios siempre llama a su pueblo a que le adore. Hoy, pues, acá en la distancia, pero unidos, pues, a través de este medio, vamos a llevar a cabo, pues, esta enseñanza. Y al estar todos nosotros, pues, atentos al mensaje de Dios, también, pues, esto se convierte en una adoración. No, pues como que todos estuviéramos allá en el templo, allá reunidos, más este día en el cual pues nos tocaba compartir el sacramento de la cena del Señor. Pero pues vamos en esta mañana, amados hermanos y hermanas, vamos a compartir el mensaje de Dios. El mensaje de Dios pues se titula Un llamado divino a lavarnos y a limpiarnos del pecado. Nuestro texto de referencia se encuentra en Isaías 1, capítulo 1, versículo 16 al 18. Le pido ahí que nos acompañe a Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 18. Vamos a estar reflexionando pues en esta palabra pues contenida en el capítulo 1 de Isaías y de manera especial pues en este texto que hemos seleccionado en el versículo 16 al versículo 18. Les pido pues allí que nos acompañen a esta lectura bíblica. Allí en el versículo 16 dice el Señor al pueblo de Israel, de manera especial al pueblo de Judá, y en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oramos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, en la cual pues hemos visto nuevamente tu misericordia. Una mañana, amado Dios, en la cual pues nuevamente pues hemos visto ese favor tuyo de cómo pues tú estás con nosotros, de cómo en este día pues nos has dado vida y de manera especial pues has puesto ese querer y ese hacer en la vida nuestra, de manera que tenemos hambre y sed de tu palabra y sabemos de que en esta mañana tú vas a traer ese alimento, Señor, a la vida espiritual de nosotros. Tú vas a traer ese alimento que tanto necesita tu alma, nuestra alma. Desde ya pues pedimos, Espíritu Santo, que ilumines el entendimiento. Desde ya pues pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en toda esta verdad divina para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado y para que tu iglesia sea edificada. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre cuando hablo de algún texto bíblico contenido en algún libro, siempre me gusta dar algunos detalles de lo que habla ese libro. Isaías significa la salvación del Señor. Eso significa pues el nombre de Isaías y el tema pues del cual trata Isaías es la salvación del Señor e Isaías de manera especial pues nos aborda ese tema de manera especial con mucho detalle, pues Isaías habla de la persona y habla de la obra de Cristo. Isaías habla mucho de ese redentor prometido, de esa salvación que vendría pues en Cristo Jesús. Pero para que esa salvación, y sabemos de que la salvación es del Señor, para que esa salvación sea por gracia, el hombre debe de ser convencido por el Espíritu Santo, debe de ser convencido de su miseria espiritual, pero en ese convencimiento que el Espíritu Santo hace del hombre en su estado natural, llevándolo a su miseria espiritual, no lo deja únicamente allí en ese estado lamentable, sino que también lo conduce a Cristo, en el cual pues hay salvación, y de ahí pues la importancia del tema, la importancia del libro, pues en el cual pues Isaías significa la salvación pues es del Señor. Pero también para el cuerpo de Cristo, también pues para el creyente, para todos aquellos que ya estamos en Cristo por esa gracia divina, debemos de saber en esta mañana de que también en Cristo hay vida abundante, ¿verdad?
Ya tenemos la vida, en el Hijo de Dios ya nos fue dada la vida, pero también en Él encontramos la vida abundante, pero esa vida abundante viene como consecuencia de una vida de obediencia, viene como consecuencia de que usted y yo, la iglesia de Cristo, pues atendamos los mandamientos de Dios y vivamos conforme a esos mandamientos, sabiendo de que son para bien de nosotros, sabiendo que en esa obediencia glorificamos a Dios y nuestras vidas son bendecidas, nuestras vidas son llenas de gozo y de fortaleza espiritual. Vivimos en estos días una situación pues sin precedentes, al menos pues para nuestra generación. En medio de esta crisis provocada por este coronavirus, aunque sabemos de que es una crisis temporal porque aún pues no es el tiempo del fin, Dios en su voluntad pues ha puesto un alto en el camino, en la vida de todos. Un alto en el camino pues en la vida tanto de creyentes como de no creyentes. De manera de que sea un tiempo pues para el cual meditemos y discernamos cuál es el llamado de Dios en esta situación. Porque no podemos ignorar de que hay un llamado de Dios ante esta situación pues en la cual pues Dios en su voluntad pues soberana pues ha permitido. Y ese llamado pues es para volver a la iglesia, volver el corazón de la iglesia a Dios. Y ese llamado también es para que aquellos que no conozcan de Cristo sepan de que en Cristo pues hay salvación pues y hay vida eterna. Entonces este tiempo es un tiempo de mucha reflexión, es un tiempo de mucha meditación. Y tal vez pensáramos que no tenemos tiempo, pero hoy es cuando Dios ha provisto una buena cantidad de tiempo para que usted y yo pues meditemos, para que usted y yo reflexionemos cómo ha sido nuestra vida con Dios, cómo ha sido nuestra relación con Dios, cómo usted y yo hemos respondido a esa maravillosa gracia, a esa maravillosa misericordia que se nos ha concedido en Cristo Jesús. Es tiempo de analizar la vida, es tiempo de mirar un poquito cómo han sido nuestros días, mirar un poquito cómo ha sido nuestra conducta, cómo ha sido nuestra devoción, cómo ha sido nuestra vida en esta relación con Dios, para que en este tiempo podamos pedirle toda la ayuda al Espíritu Santo y enmendar aquellas cosas que definitivamente no han estado bien. Es tiempo, hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo corrijamos pues lo deficiente que hay pues en nuestra vida. Desde el tiempo pues en el cual el Señor vino a este mundo y que nos trajo el Evangelio. Desde ese tiempo pues hay un mensaje, ese mensaje pues Él lo predicó en ese tiempo. Y ese mensaje sigue siendo el mismo para el tiempo de hoy. El Señor predicó, el Señor dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un llamado constante al arrepentimiento. Ese llamado es hecho a través de la proclamación del Evangelio, a través de esa buena noticia en la cual pues hay una promesa de salvación, hay una promesa de vida eterna y que esa salvación únicamente es posible en Cristo Jesús, no es posible en nadie otro más que en el unigénito Hijo de Dios. Entonces hay un llamado a retornar hacia Dios. Hay un llamado de que el hombre vuelva hacia Dios. El hombre fue separado de Dios a causa del pecado del hombre, a causa de la transgresión del hombre, a causa de la rebelión del hombre, pero Dios sigue haciendo ese llamado de manera pues de que haya un retorno, ¿verdad? De manera de que ya no vayamos en la misma dirección. Así como cuando manejamos en una carretera y queremos ir en una dirección contraria, buscamos el punto donde retornar para encauzarnos, para movilizarnos en esa otra dirección. Hoy también es un tiempo en el cual pues Dios está llamando a que nosotros volvamos a Dios, a que aquel que no le conoce, saber de que en Cristo hay salvación y vida eterna. En esta mañana la enseñanza tratará de cómo atender el llamado de Dios a lavarnos y a limpiarnos, de una vida vana, de una vida religiosa, de una vida de apariencia vana y enfocarnos nosotros más en el parecer
enfocarnos en el ser. A Dios le interesa, hermano, formar siervos. A Dios le interesa lo que somos en el corazón, más que lo que es externamente. Porque lo que es externamente en algún momento puede ser fingido. Y cuando es fingido es una simple apariencia, es una vana apariencia. Cuando no emana de un corazón sincero, eso no es agradable a Dios. Por lo tanto, en esta mañana vamos a reflexionar en esta porción del libro de Isaías para que salgamos como iglesia de una vana religiosidad, para que salgamos de la falsa apariencia y que nos enfoquemos en un verdadero testimonio, ese testimonio de un corazón, de un hombre nuevo, de una mujer nueva, guiada por el Espíritu Santo en la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios revelada a través de la Escritura. El primer punto de la enseñanza. Vamos a situarnos en cuál era la situación histórica en la cual pues le tocó ministrar a Isaías. ¿Cuál era la situación histórica en la cual pues le tocó vivir a Isaías? Igualmente hoy nosotros tenemos una situación histórica en la cual pues nos ha tocado vivir. La situación histórica es aquello que viven los pueblos, es aquello que viven las familias, es aquello que vivimos de manera personal, y ante esa situación histórica debe de haber una respuesta de cada uno de nosotros. Pero esa respuesta debe de darse en base a la palabra de Dios. Dios siempre mandó una palabra a su pueblo en medio de todas las situaciones en las cuales vivía. Dios no es un Dios que habló a la deriva, no es un Dios que habló y el pueblo no entendía. Dios mandó siempre un mensaje en aquel tiempo a través de los profetas. Los profetas comprendían ese mensaje y el pueblo de Dios también pues entendía ese mensaje, y el llamado siempre era a que el pueblo de Dios volviera a ese arrepentimiento, a que el pueblo de Dios volviera ese corazón pues a Dios. Hoy también pues a través de la Escritura, a través de la sana doctrina también pues Dios nos hace ese llamado de que volvamos como iglesia pues nuestro corazón a Dios. Entonces, como primer punto, la pregunta es, ¿cuál era la situación histórica en la cual le tocó ministrar a Isaías? Para eso, pues quiero que me acompañe ahí a Isaías capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer varios versículos. Isaías capítulo 1, versículo 2. Por favor, acompáñenme allí a la lectura. Estamos en el capítulo 1 de Isaías y vamos a leer el versículo 2 en adelante del capítulo 1. Ahí en Isaías 1:2 dice el Señor en su palabra: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron, dice. Tremenda la situación que está pasando en el pueblo. Y ante esta situación, pues viene Dios, ¿verdad? Viene Dios y va a hacerle ver al pueblo esa situación, pues en la cual ellos han caído, y pone como testigos al cielo y la tierra. Es como que Dios en este momento hablara a la vida de nosotros, y definitivamente Dios está hablando a la vida de nosotros, y es como que ahí hay testigos, es como que estuviéramos en un juicio, ¿verdad? Y en ese juicio, pues esos testigos de los cuales Dios está poniendo, pues es el cielo y la tierra. Y Él está diciendo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Lo que Dios está diciendo es que el pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de que esa prosperidad de la cual ellos estaban disfrutando venía de Dios, y Dios pues es un Padre bondadoso, Dios es un Padre maravilloso, Dios es un Padre que siempre pues quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere prosperidad para su pueblo, pero tristemente cuando el pueblo llega a esa prosperidad, el pueblo se olvida de que Dios, el que en su bondad los ha engrandecido, que en su bondad los ha tomado, que en su bondad los ha criado, y ese pueblo se vuelve en rebelión contra Dios. Rebelión, ¿verdad? Rebelión no es una simple desobediencia. Rebelión es cuando la iglesia, es cuando el pueblo de Dios
viene y se revela contra la autoridad, ¿verdad? Y nuestra autoridad máxima es Dios. Nuestra autoridad está representada también en la palabra de Dios. Cuando venimos y nos rebelamos ante la voluntad de Dios contenida en su palabra, cuando hay un acto deliberado del pueblo de Dios o de cada creyente, que conociendo esa voluntad de Dios venimos y nos rebelamos ante esa voluntad, en ese momento es cuando caemos en esa situación, cuando Él dice, se rebelaron, dice, contra mí. Estamos viviendo tiempos de mucha rebeldía, tiempos en los cuales los hijos se rebelan contra sus padres, tiempos en los cuales los ciudadanos se rebelan contra los gobiernos legalmente establecidos. Pero lo más triste es cuando esa rebeldía de fuera del mundo, esa rebeldía también viene y se manifiesta en la iglesia, cuando viene ese pueblo y se rebela contra Dios. Eso es una situación pues lamentable y es una situación que estamos viviendo en los últimos tiempos, mucha rebeldía en el corazón del hombre. Entonces dice ahí en el versículo 3, Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo dice, no tiene conocimiento. El Señor está haciendo aquí una comparación entre el pueblo de Dios y dos animalitos. Esos animalitos representados por un buey y un asno. Pero ese buey conoce a su dueño, pero ese asno conoce a aquel quien le cuida. Pero Israel no entiende. Israel no tiene ese conocimiento. Hoy en día estamos careciendo de ese conocimiento. Hoy en día a la iglesia se le está olvidando de que el Señor es su dueño. Se nos está olvidando de que fuimos adquiridos a precio de sangre. Se nos está olvidando de que fuimos comprados. Y fuimos comprados allá en una cruz del Calvario, en una muerte violenta del Hijo de Dios en sustituto por cada uno de nosotros. Y Él pagó el precio, un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él nos compró en esa cruz del Calvario, por lo tanto, Él es dueño y Él es Señor de la vida de nosotros. Pero se nos olvida en este tiempo eso, se nos está olvidando. Tal vez la vida cotidiana, tal vez las cosas que oímos, no sé cuántas cosas, pero se nos está olvidando el señorío de Cristo sobre nosotros. Y hoy en día tenemos mucho pueblo de Dios de que no vive en el señorío de Cristo. Nos hemos olvidado de que decir de que Cristo es Señor de nuestra vida. Estamos hablando de que Él es el Adonai, de que habla el Antiguo Testamento. Nos estamos olvidando de que Él es el Señor, el que debe de gobernar en la vida de cada uno de nosotros y nosotros someternos a Él como siervos suyos. De manera que al pueblo le faltó ese conocimiento, no supo que Dios era su dueño, que Dios era su Señor y que Dios cuidaba de la vida de cada uno de nosotros. Que no se nos olvide en esta mañana, esta meditación de que Dios es Señor de su vida, de la mía, que Dios es dueño de cada uno de nosotros y que Dios cuida de nuestra familia, Dios cuida de su vida, Dios cuida de todo su pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Dios pierde ese conocimiento, esto nos lleva a lo contenido ahí en Isaías 1:4. Vaya conmigo a Isaías 1:4. Cuando olvidamos ese conocimiento, eso arrastra al pueblo de Dios al pecado. Y es ahí pues cuando Dios dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron, dice, atrás. Una declaración triste de Dios para el pueblo, cuando dice, se volvieron atrás. Un pueblo que despreció al Santo de Israel. El Santo de Israel está representado en Dios, pero de manera especial está representado en Cristo. Hay un desprecio en estos días por el Cristo de las Escrituras. Hay un desprecio en estos días por el Cristo, por la palabra escrita. Hay un desprecio en este día por esa voluntad revelada de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes no tenemos que despreciar al Cristo de las Escrituras. Y cuando digo el Cristo de las Escrituras es el Cristo del cual habla la palabra de Dios,
el Cristo definido, el Cristo descrito ahí en la palabra de Dios. Porque hoy en día mucha gente tiene muchos Cristos. Hoy en día hay muchos falsos Cristos. Hoy en día muchas personas se han hecho a un Cristo a su medida, a su conveniencia. Pero cuando la Biblia habla de Cristo como el Hijo de Dios, la Biblia dice de que es el unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice y el Padre lo define como aquel en el cual pues Él tiene contentamiento, como aquel, el único que podía cumplir la voluntad del Padre en este plan de redención. Cuando la Biblia habla del Cristo de las Escrituras, habla de ese Señor, habla de ese Hijo unigénito, habla de quien el Padre también dijo a Él, oíd, habla del Cristo lleno de gracia y de verdad, habla del Cristo que llama al arrepentimiento, habla del Cristo sufriente, habla del Cristo que fue ahí a esa cruz del Calvario a entregar su vida por cada uno de nosotros para darnos vida eterna, habla del Cristo que nos trajo la verdad divina, habla del Cristo de que cada día nos llama a una vida de comunión con Él. Ese es el Cristo de las Escrituras. De manera de que el pueblo se volvió atrás, pero es tiempo de reflexionar y nos estamos volviendo atrás. Es tiempo de meditar si estamos nosotros honrando a ese Dios, si estamos nosotros observando su palabra, su voluntad, si estamos siguiendo su ejemplo. Tenemos mucho tiempo para reflexionar en eso, pero es urgente que lo hagamos. Entonces dice ahí en el versículo 1.5 y 1.6 de Isaías. En esos dos versículos Dios describe cuál es la condición del pueblo, cuál era la condición del alma de ellos, cuál era la condición en esa relación personal con Él. Y en el 1.5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Un pueblo que se entregó a la inmundicia. Un pueblo que se entregó al pecado porque se olvidó de Dios, se olvidó de la Escritura. Y esas heridas no pueden llegar a ser curadas si no es por el Señor. Solamente el Señor puede curar esas heridas, solamente el Señor puede curar esa vida enferma, esa vida moribunda. Pero eso pues únicamente puede hacerse, hermanos, volviendo a la vida de comunión, volviendo a la vida de piedad, a hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad nuestra. Por momentos parece de que estamos más empeñados en hacer nuestra voluntad. Por momentos parece de que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Desde que Dios nos enseñó el Padre Nuestro, allí en el Padre Nuestro Dios nos enseñó a orar y a decir, Señor, hágase tu voluntad. Entonces viene el Señor y Él llama al arrepentimiento verdadero. Con toda esa reprensión que Él ha hecho en su palabra al pueblo y que también es una reprensión para cada uno de nosotros. Con eso Dios está llamando al arrepentimiento verdadero. Y para ello, pues, yo le invito a que vaya conmigo a Isaías, ahí en el capítulo 1, versículo 10. Dios llama al arrepentimiento verdadero a su iglesia. Y también, pues, en esta mañana Dios nos está llamando a ese arrepentimiento verdadero. Ahí en Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está haciendo una comparación con Sodoma y con Gomorra. Hablar de estas ciudades indica un lugar de desastre. Cuando hablamos de estas ciudades, inmediatamente nos damos cuenta de que hay un Dios justo, de que hay un Dios santo, de que hay un Dios que hace justicia hacia aquella abominación, hacia aquel pecado que se comete, y Sodoma y Gomorra simbolizan un lugar de desastre, simbolizan un lugar de juicio, simbolizan el juicio de un Dios santo
hacia una ciudad que en ese momento pues fue abominable en su pecado. Entonces hoy estamos viviendo también desastre. Hoy estamos viviendo también un tiempo de juicio. Tal vez una situación pues en la cual Dios nos está adelantando a aquellas situaciones que vendrán en los últimos días. Pero un tiempo en el cual pues nosotros podamos reflexionar y podamos pues encauzar nuestros pasos, podamos dejar todo tipo de maldad y volvernos a Cristo, y ese es el llamado que Él está haciendo. Y dice ahí en el versículo 11, Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En el versículo 11 habla de una multitud de sacrificios que el pueblo le, le, le llevaba. Pero al final del 11 él dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el versículo 13 dice, no me traigas, dice, vana ofrenda. Había ofrenda, pero el Señor pues cataloga de que ofrenda de que el pueblo le estaba llevando era una ofrenda vana. Pero también dice ahí en el versículo 13, el convocar asambleas, dice, no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Habían muchas asambleas de que eran convocadas en ese momento para el pueblo de Israel. Y en el versículo 14 habla de las fiestas solemnes, pero él dice de que él aborrecía en su alma, ya le eran gravosas esas fiestas solemnes, estaba cansado de ellos, estaba cansado de soportarlas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba ofreciendo un culto a Dios. No había dejado de ofrecer un culto a Dios, pero era un culto de apariencia. Era como decir, pues hagamos todo esto, ¿verdad? Todo esto de apariencia. Y haciendo estas cosas de apariencia, pues vamos a tener siempre el favor de Dios con nosotros. Dios no quiere apariencias. Cuando Dios nos llama al culto, nos está llamando al verdadero culto cristiano. Y el culto cristiano está centrado primeramente en la adoración a Dios. El culto cristiano está centrado en la persona de Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El culto cristiano está centrado en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo debemos de adorar a Dios. No somos nosotros los que decidimos cómo debemos de adorarle. Es Él el que decide cómo debemos de adorarle, y Dios demanda una adoración sincera, una adoración genuina, una adoración de corazón. Dios no quiere una adoración hipócrita como el pueblo de Dios lo estaba haciendo pues en ese momento. Entonces, hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a esto, ¿verdad? Dios no quiere apariencia, sino que Dios quiere una verdadera comunión. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere corazones agradecidos. Si nosotros hubiéramos estado en ese culto, en cómo se celebraban esos cultos en ese tiempo histórico en el cual estaba viviendo Isaías, tal vez hubiéramos dicho qué avivamiento hay en estos cultos. Hubiéramos visto la multitud de sacrificios, hubiéramos visto cuántas cosas se llevaban, cómo se presentaban de sacrificios, hubiéramos visto pues cómo había ofrenda, hubiéramos visto cómo constantemente se convocaba a asambleas, o sea, reuniones, hubiéramos visto pues cómo habían fiestas solemnes. Tal vez hubiéramos dicho nosotros, hay un avivamiento grande en el pueblo de Israel, un avivamiento que los está volcando a Dios, pero Dios dijo, allí no hay avivamiento. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque no hay corazones contritos y humillados. Lo que había era una falsa religiosidad, lo que había era una vanidad, y a Dios no le agrada la vanidad, a Dios no le agrada la falsa religiosidad, sino que Dios quiere corazones contritos y humillados. De esos pues es lo que Dios, hermanos, se agrada. Entonces, qué bonito. Y ahí, a mí me encanta saber de que Dios mira el corazón del hombre. Porque al hombre podemos mentirle, pero a Dios no podemos mentirle. Dios mira lo profundo que hay en su corazón y lo profundo que hay en mi corazón. Que Dios vea en esta mañana corazones contritos y humillados, corazones que
que salen de la falsa religiosidad, corazones que salen de la vanidad y corazones que se entregan en verdadera adoración a Dios. Una adoración que está guiada por el Espíritu Santo, una adoración que está contenida o que está moldeada por lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando la adoración es vana, también vienen las consecuencias. Y una consecuencia la encontramos ahí en Isaías 1.15. Isaías 1.15. La vida vana, la adoración falsa, trae consecuencias. Y una de esas consecuencias la tenemos en Isaías 1.15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre, dice, vuestras manos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste puede ser un pueblo que levanta sus manos a Dios. Pero él dice que ha escondido sus ojos de ese pueblo. Un pueblo que multiplica la oración. Y hoy tenemos todos un llamado a multiplicar la oración. Pero qué tremendo sería que él diga, yo no oiré, porque las manos están llenas de sangre. Y cuando dice que las manos están llenas de sangre, está hablando de una iglesia que tiene violencia, está hablando de una iglesia que tiene mucha falsedad, está hablando de una iglesia que tiene mucha inmoralidad, está hablando de una iglesia de que no ha sido fiel a su Señor. Por lo tanto, es tiempo pues de oír estas palabras. Es tiempo de reflexionar en todo esto, ¿verdad? Y toda esta reflexión que Dios está trayendo al corazón de nosotros, todos los que estamos escuchando esta enseñanza contenida en su palabra. Todo esto nos está trayendo a una cosa muy bonita que Dios quiere y es un arrepentimiento genuino. La cura para la situación que Israel estaba viviendo se llamaba un arrepentimiento genuino. La cura para nosotros en este tiempo que estamos viviendo muchas situaciones también se llama un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino lo encontramos ahí en Isaías 1.16. Acompáñenme allí, ahí estamos en ese mismo contexto. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Lo primero que Dios está mandando es a que nos lavemos y nos limpiemos. Esto simboliza pureza y santidad. Pureza y santidad en la relación con Dios, pureza y santidad en nuestro servicio a Dios. Él está pidiendo que quitemos la iniquidad. La iniquidad es todo lo malo. La iniquidad es todo aquello que arruina nuestra vida, es todo aquello que arruina nuestra relación con Dios. Dios quiere que quitemos esa iniquidad. Esa iniquidad es fea, esa iniquidad es la malicia del corazón, esa iniquidad es la perversidad, esa iniquidad trae quebranto y trae tristeza a la vida de las personas. Entonces dice, lavaos y limpiaos. Yo creo que ante esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, no cuesta entender lo que significa lavaos y limpiaos. Cuando salimos de nuestra casa por alguna necesidad y volvemos a ella, lo primero que hacemos es lavarnos y limpiarnos. Ahí al entrar en la casa, ahí dejamos los zapatos, ahí limpiamos los zapatos. Ahí nos desvestimos, ahí nos ponemos una nueva ropa. Y cuando entramos, vamos al baño, nos bañamos, nos limpiamos el cuerpo con agua. Todo esto con el propósito de no traer un virus. Todo esto con el propósito de no ser contaminados ni contaminar a otros con este virus, porque sabemos de que este virus es un sinónimo de enfermedad, es un sinónimo de sufrimiento y es un sinónimo de muerte. Entonces todas esas cosas las estamos haciendo en este momento. Constantemente lavamos nuestras manos y las lavamos con alcohol. Ahora también traigamos esto al campo espiritual. ¿Cuánta necesidad hay ese llamado de Dios a limpiarnos y a lavarnos? Un llamado en el cual pues limpiemos el corazón. Un llamado a santificar pues nuestra vida. Un llamado a santificar los pensamientos. Sabiendo que de un corazón limpio vienen también los buenos pensamientos y los pensamientos limpios, los pensamientos puros también engendran acciones puras y esas
acciones santas siempre glorifican a Dios y siempre traen bendición pues para la vida nuestra, de manera de que lavémonos y limpiémonos. Tal vez diremos, ¿y cómo? Hoy en día hay gente que dice, no tengo alcohol gel, ¿cómo me limpio? Hermanos, nosotros en lo espiritual tenemos todo para esta vida de limpieza. Tenemos a un Cristo que dijo él que fuéramos a él, que ya estamos limpios, pero que él puede limpiarnos nuestros pies. De todo aquello que se acumule diariamente, ir a la presencia de Dios en arrepentimiento y decirle, Señor, límpiame de todas estas cosas. Tenemos al Espíritu Santo, que es luz, que nos ilumina, nos dice qué cosas están bien, qué cosas están mal, y el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios, de manera que tenemos todo lo necesario para la vida de piedad. Lo que nos hace falta es un compromiso serio con Dios y entender de que el pecado, hermanos, causa mucho daño. Cuando Cristo oró por sus discípulos, allá en la oración sacerdotal contenida en San Juan 17:17, yo lo leo, no lo busquen. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde vamos a ser limpiados? ¿Dónde vamos a ser santificados? En la verdad de Dios. ¿Y dónde está contenida de Dios? La verdad de Dios está contenida en la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos llama? Nos llama a apartarnos de aquellas cosas que deshonran a Dios. ¿Y cómo las vamos a entender? A través de su bendita palabra. Entonces, el llamado es a un arrepentimiento completo. Y eso lo entendemos al final del versículo de Isaías 1:16 y el comienzo del 1:17. Cuando él dice dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Ese es el arrepentimiento verdadero. Cuando dejamos de hacer lo malo, pero aprendemos a hacer el bien. No es que dejamos de hacer lo malo y nos quedamos. No, eso sería un arrepentimiento a medias. Eso sería algo muy temporal. Sino que debemos de dejar de hacer lo malo y tenemos que aprender a hacer el bien. Dejar de hacer lo malo significa que con la ayuda de Dios decir, bueno, vamos a ponerle fin a estos hábitos, vamos a ponerle fin a estas mañas, a estos malos comportamientos. Dejar de hacer lo malo significa abstenerse, saber de que si yo le doy entrada a aquello que tal vez estoy siendo tentado, eso va a traer mucho daño a mi vida. Por lo tanto, yo tengo que abstenerme de muchas cosas, igual que hoy en día nos estamos absteniendo de muchas cosas. También Dios nos llama a la abstinencia espiritual. Dios nos llama a que desistamos ya de hacer lo malo y aprendamos a hacerlo bien. Bueno, aprender significa enseñanza, significa instrucción. La Biblia está llena de instrucciones de cómo podemos hacer lo bueno. Pero también aprender significa aguijones, aguijón. Muchas veces no aprendemos como sabios. El sabio ve el mal y se aparta, pero muchas veces nosotros aprendemos por la experiencia. Y cuando aprendemos por la experiencia, eso se llama aguijón. Cuando decimos, hoy sí me dolió. Cuando decimos, no hubiera hecho aquello. Y lo hice, pero hoy sí, esto ha sido un aguijón para mi vida. Entonces decimos, hoy sí voy a cambiar. De manera que en ese arrepentimiento, hermanos, seamos sabios, atendamos la palabra de Dios, atendamos el llamado de Dios. No esperemos a que nuestra vida sea traspasada por aguijones muy dolorosos. Entonces tenemos que buscar la justicia. Isaías nos llama mucho a buscar la justicia. Y pensamos nosotros, ¿qué es justicia? Un concepto de justicia significa de que nosotros vamos a vivir en una correcta relación con Dios y con el prójimo. El concepto de justicia cristiana se basa en los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa el concepto de justicia, y hoy en día hay que buscar la justicia. ¿Qué significa? Vivir en una correcta relación con Dios y vivir asimismo en una correcta relación pues con nuestro prójimo. Y dice ahí en el versículo 18, ya vamos finalizando. En Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca, dice, lana. Hay un llamado. Y cuando hemos sido exhortados, cuando hemos sido confrontados con la palabra de Dios, entonces Él dice venid luego. Ese venir luego forma parte del mismo arrepentimiento. Dios en su palabra nos está moviendo, o sea, la palabra de Dios nos lleva a movernos, pero a movernos en una dirección, y la dirección en la cual nos manda a movernos es en esa dirección a Dios. O sea, la palabra lleva una dirección y esa dirección es volvernos a Dios, que es lo que el llamado de Dios, que estemos nosotros en este tiempo, que cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque en Él hay perdón. O sea, lo que Él está diciendo, vengan en mí, hay perdón en Dios, hermanos, en Cristo se ha manifestado esa misericordia, de manera que en esta mañana, que sea un punto de alto en el camino, un punto de meditación en el cual usted y yo nos volvamos a Dios. Aquí cuando habla del pecado, habla del carmesí, habla de la grana. Y eran colores indelebles, eran manchas que no podían quitarse con nada. Y a eso lo compara el pecado también nosotros. Pero tenemos en Dios esa maravillosa gracia y esa maravillosa misericordia, que su sangre nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo, su vida, su sangre, puede limpiar aún el pecado más grande que haya en el corazón del hombre. Por lo tanto, Dios nos manda a que nos purifiquemos y que vengamos luego. Y como conclusión la tenemos en el versículo 19 y en el 20. Ahí está la conclusión de esta enseñanza de esta mañana. En Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos. De manera que constantemente estamos, hermanos, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Constantemente ellos están puestos delante de nuestro camino. Pero que en esta mañana, que sea el Espíritu Santo que habite en nosotros, inclinándonos para que todos volvamos a Dios, para que nuestro corazón vuelva a Dios, para que enmendemos lo que está malo, para que con ayuda del Espíritu Santo corrijamos aquello que hemos hecho defectuoso, y que si ha habido una falsa religiosidad, que nos volvamos a la verdadera comunión, que si hemos vivido en una vanidad, que en esta mañana este mensaje sirva para que todos nosotros nos volvamos a la verdadera adoración. Dios nos creó para su gloria y Dios nos hizo salvos para su gloria, y por lo tanto Dios demanda de su iglesia que esa iglesia viva vidas agradables para la gloria de Dios. Podemos hacerlo. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos todo lo que Dios nos proveyó para que vivamos una vida de piedad. Que Dios les bendiga en esta mañana a todos, y yo le invito que ahí donde está en su casa usted incline su rostro y en este momento pues elevemos una oración a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Jesús. Reconocemos de que tú eres Dios infinitamente santo. Reconocemos de que tú eres Dios de justicia. Reconocemos que la salvación solamente se encuentra en ti, Jesús. Y que tú has salvado un pueblo, que tú has salvado a una iglesia, y que tú sigues salvando hombres y mujeres todos los días, Señor, para que sean para ellos, para alabanza de tu gloria, para que demos gloria a tu nombre, Jesús. Pero hay momentos en los cuales la iglesia, Señor, perdemos la dirección, perdemos el rumbo, y tal vez la vida cotidiana nos separa de ti, Jesús. Tal vez el nivel de prosperidad que vivamos tal vez hace que se nos olvide, Jesús, de que todo viene de tu mano, que de tu mano viene la fuerza y viene el poder para hacer riquezas. Pedimos en esta mañana que nos ayude, Jesús, de que si hemos estado lejos, que en esta mañana, Espíritu Santo, tú ayudes a todos nosotros
De manera que nos acerquemos a Dios con corazones contritos y humillados. De manera que no vengamos ante la presencia de Dios únicamente con labios que honran su nombre, pero que su corazón está lejos de Dios, sino que en esta mañana tengamos corazones cercanos a Dios. Corazones humildes, corazones que se humillan, corazones que se arrepienten de su pecado, corazones que entienden el mensaje de Dios para sus vidas, y esos corazones son movidos a vivir en la presencia de Dios, a llegar a Dios así como son, porque en Dios encontramos siempre gracia y misericordia. En Dios somos limpiados. En esta mañana, mi buen Dios, límpianos de todo pecado, de toda inmundicia. Jesús, límpianos de todo eso malo que a ti no te agrada, Jesús. Pero de manera especial, amado Dios, que tengamos corazones sinceros, límpianos de toda falsedad, Jesús. De toda apariencia cristiana, límpianos en esta mañana, Jesús. Y vuelve el corazón de nosotros a ti, vuelve el corazón de la iglesia a ti, Jesús, porque probablemente estamos dormidos, pero que esta situación sirva para despertarnos. Y en medio de esta situación de caos, en medio de esta calamidad, sabemos que tu palabra de Dios siempre está iluminando nuestra vida. Bendice a mis hermanos ahí en sus casas, guárdalos, Jesús. Dale fuerza, acrecienta la fe de ellos, amado Dios. Echa fuera todo temor que hay en sus corazones, amado Jesús. Y en esta mañana, pues también te decimos, mi buen Dios, hágase tu voluntad. Tu voluntad es buena, tu voluntad es santa, tu voluntad es perfecta. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana a todos.